Dios no me debía nada, Él ha sido bueno conmigo. Me ha dado cosas impresionantes en mi vida. Tengo un buen hogar, un excelente esposo, una mamá fiel, una comunidad, una iglesia que amo, preciosa. Así que Dios no me debía nada. Y lo segundo es que la palabra de Dios dice que en el mundo vamos a encontrar aflicciones. Así que el sufrimiento hace parte de la vida. Seas bueno o seas malo, porque estamos en un mundo caído. Vivimos, como siempre digo, no solamente con el poder de nuestras decisiones, sino también con la consecuencia de las decisiones de los otros, porque el libre albedrío fue un regalo que Dios nos dio. Así que creo que hay que entender eso, ¿no? Que somos buenos porque quisimos ser buenos y que Dios no nos debe nada, ha sido nuestra decisión. Y segundo, porque vivimos en un mundo caído donde esto puede suceder, pero que siempre podemos ver las pruebas como una oportunidad para ver la mano de Dios y una oportunidad para vivir en sus promesas. Por supuesto, momentos en los que yo sentía que el dolor literal se tragaba mi fe. Mi diagnóstico fue una pancreatitis aguda necronizante y en horas mi páncreas se autoeliminó el 30%, dejando un rastro, lo que los médicos llaman una colección, que es un pus en mi estómago. Y el dolor, decía el radiólogo, que a veces pensamos que el dolor más fuerte que se puede sentir es el de parto, pero no. El dolor más fuerte que puede sentir un ser humano es de la pancreatitis aguda necronizante. Así que, primero, el dolor era el más alto que mi cuerpo pudiera resistir. Y yo, en verdad, no podía resistir el dolor. Era tan fuerte que ahí es cuando tú le dices a Dios, yo prefiero irme contigo, porque el dolor era demasiado, demasiado fuerte. Por supuesto que el dolor o la circunstancia difícil puede afectar nuestra fe. Pero ahí es donde también juega muchísimo nuestra relación con Dios. Algo que me decía el pastor es, el piso de la relación con Dios que tú has tenido durante toda tu vida desde niña, porque yo empecé a servir a Dios a los 12 años, fue lo que ayudó para que la circunstancia que estaba viviendo no se tragara mi fe, porque el dolor se traga la fe. Es decir, el dolor yo me sentí un momento que me sentía abandonada por Dios, que lo sintió también Jesús en la cruz. Era tanto el dolor que yo decía, Padre, me abandonaste. Además porque no, siempre lo he escuchado y no podía escucharlo, había como un silencio de Dios en medio de toda esa dificultad. Y cuando estaba en sala de reanimación, yo en verdad dije, aquí fue. Y creo que aunque el dolor puede aplastar tu fe, la circunstancia puede aplastar tu fe, también es el momento en el que tú puedes confiar, creer y salir adelante. Hay una palabra con eso que es el Salmo 34, que dice, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón, Él rescata a los de espíritu destrozado. Así que en ese momento yo lo que hice fue aferrarme a mi fe, porque me hice consciente que ahí lo único que tenía era mi fe. Lo único que tenía era mi relación con Dios y lo único que tenía era mi Padre, porque en verdad era lo único real en ese momento para mi vida. Por ejemplo, Pastor Joy le decía a Estelita, a veces a uno le dicen, esa persona murió de cáncer, ay, mi tía murió de cáncer de seno, o eso es incurable, todo el mundo muere de eso. Y yo siempre he respondido, todo el mundo, yo no soy todo el mundo. Yo soy diferente porque yo soy conocida por Dios. Yo sé el Padre que tengo, el Padre que me ama. Y también, cuando tú has establecido una relación con Dios, pues si es el momento de irse, entonces ya estás tranquilo porque tú sabes a dónde vas. Tú sabes para dónde te vas. Y yo recuerdo que yo empezaba a buscar en la sala de reanimación promesas y la única promesa que se me venía a mi cabeza era, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre muchos lugares hay.
Entonces yo decía, pero porque es la única que se me viene a la mente. Necesito otra, Dios sana. Pero era la que se me venía a la mente en ese momento. Pero también es la seguridad de que cuando tienes una relación con Dios, si es tu momento de partir, tú ya sabes para dónde vas. Y estás en una paz, en una tranquilidad y en una seguridad que es única. Tuve 3 momentos muy críticos. El primero, cuando salgo de la cirugía, estoy en sala de recuperación, empieza la pancreatitis, no sabían qué hacer conmigo, paso a sala de reanimación. En la sala de reanimación, cuando yo estaba en urgencia, la sala de reanimación siempre estaba vacía. Pero preciso cuando yo llego a sala de reanimación, llegan heridos a una persona que le pegaron un tiro, otra que le hicieron una traquetomía delante de mí, una pareja que se agarró a cuchillo, entonces estaban llenos de sangre. Y fue un momento supremamente crítico. Ahí fue donde me agarré primero que todas las promesas de Dios. Yo digo que sin la palabra de Dios dice, sin su palabra yo no hubiera sobrevivido, literal. Yo me aferré muchísimo a la palabra de Dios y allí la promesa que se me venía a mi cabeza ya se las conté. Y otro momento crítico fue estando en la unidad de cuidados intensivos. Yo nunca había visto llorar a mi mamá. Mi mamá entra a la unidad de cuidados intensivos y empieza a llorar. Y yo entro en una crisis, todos mis estaba muy, muy conectada con un tubo. Y claro, mi mamá entra y la veo con muchísimas lágrimas. Y siempre yo soy hija única, y siempre uno espera proteger a sus padres, ¿verdad? Y yo en ese momento pensé, ¿qué va a pasar con mi mamá? ¿Sí? De verla con todas esas lágrimas, nunca verla llorar, y entré en una crisis muy fuerte, de dolor, de todos mis signos vitales enloquecieron, incluso iban a prohibir que mi mamá entrara a la unidad de cuidados intensivos porque todos mis signos vitales se alarmaron y tuve que orar a Dios, hablar con Dios. Yo le dije a mi mamá en ese momento que yo sentía que Dios me había abandonado y que sin su presencia yo prefería morirme. Pero ahí vino la palabra de Dios a consolarme, vino la palabra de Dios a traerme paz. Ahí fue cuando Dios me dijo que yo era su flor de azafrán. Yo no sabía que era una flor de azafrán y yo no tenía ni internet ni nada, y me tocó pedirles que me dejaran un momento para yo saber que era una flor de azafrán. Y ahí en cuidados intensivos su palabra me dio vida. Jesús dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca, y en mi caso eso fue cierto. Porque todo el tiempo que yo estuve en la unidad de cuidados intensivos a mí no me podían dar ni agua. Yo veía el agua así de lejos y le decía a mi esposo, dame agua. Pero él no me podía dar agua y lo único que podía hacer era mojar una gasa y ponérmela así en los labios para que yo sintiera que estaba tomando agua. Pero no podía comer ni tomar agua, absolutamente nada. Y fue la palabra de Dios la que me sostuvo, fue el poder hablar con el Padre lo que me sostuvo. Porque como les decía antes, solo Dios estaba allí. Y la palabra de Dios dice en Filipenses 4:6, que es de mis citas favoritas, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que han hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podamos entender. La palabra y la oración fueron mi arma en ese momento. Yo quería traer los devocionales que hice en cuidados intensivos y se me olvidó. Pero yo hacía mi devocional, me quedaban choretos, escribía re mal, pero yo quería continuar con la palabra de Dios porque sabía que solamente sus promesas podían levantarme. Fue horrible, porque para mí Dios es todo, mi Padre, ¿sí? Siempre he dicho que es mi Padre en el cielo y mi Padre en la tierra. Y fue horrible porque yo no lo escuchaba. Entonces yo sentía que como no lo escuchaba, que había un silencio de parte de Él, entonces Dios ya no me quería, Dios me había abandonado.
y empiezan las palabras de Satanás, ¿no? Yo también hablaba con Estelita hoy y le decía, pilas, porque Satanás viene con las palabras como, ¿algo hiciste? ¿Qué pasó? ¿Ya porque Dios no te quiere? Y yo le dije un momento a Dios, le dije, mira, Padre, si yo no siento tu presencia, yo no voy a poder soportar esto, porque solo tu presencia me puede ayudar a soportar. Y ahí fue cuando vino la palabra de Dios. Pero lo que quiero decirles es que no me cansé. Seguí hasta que Dios me habló. Es decir, como la viuda pobre ante el juez injusto, molesté a Dios hasta que Dios me habló, porque yo no entendía, yo estaba en la unidad de cuidados intensivos y yo no entendía lo que estaba sucediendo afuera. Y luego cuando hablemos de los milagros, ahí cuando entendí lo que estaba sucediendo afuera, fue que dije, oh, yo creía que Dios estaba en silencio. No, Él no estaba en silencio. Él estaba trabajando para que yo fuera sana y pudiera salir de ahí. O usted no ha perdonado, usted hizo algo malo. Y yo revisaba mi vida de todas maneras y yo decía, no, yo perdono así, soy fiel con Dios, así que, y nunca voy a permitir que se me diga que Dios me mandó esto, porque tampoco es así. Mi Dios es bueno, o el Dios que profeso es bueno. Y creo que también, si no, la palabra de Dios dice, la fe viene por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. Y creo que si yo le doy cabida a otras palabras, nosotros tomamos una decisión como familia. Yo no tenía teléfono, yo no tenía WhatsApp, yo no tenía nada. Antes del proceso yo veía series coreanas. Durante todo ese proceso yo tomé la decisión de solo escuchar a Dios. Es decir, yo solo estaba con Dios. Y mis hijos me decían, pero para que te entretengas. Y yo decía, para entretenerme, cuando ya estaba en hospitalización, ponía canales de cocina. ¿Por qué? Porque tenía un sueño, era que iba a llegar a cocinar a mi casa y arreglar la Navidad. ¿Sí? Porque si dejas de soñar, si olvidas tu propósito, tenía fijado en mi mente que iba a estar aquí con mi iglesia cuando los discípulos Kids se presentaran. Lo tenía en mi mente y puse todo eso en mi corazón, pero yo apagué todo, no escuchaba a nadie. Por eso sé que muchos me escribieron y a muchos les vine a responder cuando ya estuve en casa, porque tomamos una decisión que creo que fue muy sabia, que fue una decisión de mi familia, y yo no tenía contacto, ni siquiera tenía email, nada, solo la voz de Dios. Cuando yo miro hacia atrás, me iba a traer los pañuelitos porque los eché intencionalmente. Cuando miro hacia atrás, yo veo a un Dios demasiado detallista. Mi historia clínica tiene 1600 páginas. Eso es un libro. Hace poco me vio el infectólogo y me decía, wow, por todo lo que pasamos. No puedo creer que estés así. Me decía el infectólogo, me decía, yo no puedo creer que estés así, porque pasamos por cosas, 1600 páginas. Aparte de que me da la pancreatitis, me da una infección, fueron muchos meses de hospitalización. Estuve en pequeñas hospitalizaciones en agosto, no sé si recuerdan que entraba y salía del hospital, en pequeñas hospitalizaciones y luego ya la hospitalización larga. Entonces, desde agosto hasta noviembre yo estuve hospitalizada. Y he visto a Dios en cada detalle. Les voy a contar las evidencias de que fue un milagro. La primera evidencia es que cuando yo llego, yo llevaba 2 semanas muy amarilla. No sé si recuerda la iglesia, que yo me veía muy amarilla. Y yo estuve el último domingo con los kids, estaba demasiado amarilla y el pastor dijo, uy no, ya te ves como muy extraña. Tenía los ojos muy amarillos, la piel muy amarilla, porque tenía mis bilirrubinas muy altas. Las bilirrubinas son como 2.5, 2.6 y yo tenía como 15. Es decir, eso era una cosa exagerada, tan exagerada que los médicos tenían que hacerme una intervención urgente
Porque lo que sucede con las bilirrubinas es que ellas quitan lo que sucede con el hígado y con la bilis es que procesan las toxinas del cuerpo. Así que todo mi cuerpo estaba lleno de toxinas. Me rascaba mucho la piel y yo ya no dormía. Llevaba 2 semanas en que yo dormía en la sala, porque tenía un dolor muy intenso y me picaba todo el cuerpo. Pero yo soy terca, no quería ir al médico. Y cuando ya voy y me hospitalizan y me tienen que hacer esta cirugía de urgencias, el doctor decía, ¿qué sucede cuando las bilirrubinas están muy altas? Lo que sucede es que por lo general hay una muerte súbita. Es decir, se apaga el cerebro y tú te mueres. Entonces ellos no entendían por qué con las bilirrubinas tan altas yo estaba viva. ¿Sí? Esa es como la primera evidencia. Pero también hubieron detalles muy hermosos durante la hospitalización de parte de Dios. A mí me hospitalizan en la cardio y yo me tengo que sentar en una silla. Tengo un devocional que se llama la silla azul. Era una silla como la que usted está sentado, pero dura. Y mientras Famisanar aprobaba mi cirugía, yo estuve en esa silla con líquidos, me pusieron líquidos. Así que yo me inflamé de una manera que ustedes no se imaginan. Las piernas y las rodillas, y eso dolía. Aparte de mi dolor, dolían las rodillas, dolían las piernas, y estaba sentada en esta silla. Y un día, yo allá conocí a un señor que se llamaba don Rafael Sandoval, y que si me está escuchando, espero que nos tomemos muy pronto nuestro café. Don Rafael Sandoval tenía el mismo diagnóstico mío. Y él nos sentábamos a hablar y a orar. Y recuerdo a don Rafael decirme, primero defiende esa silla, porque me iban a trasladar. Y él me dijo, defiende esa silla, no la puedes dejar, porque si te trasladan, a mí me trasladaron y me abrieron, un médico cirujano, y casi se muere. Entonces, ¿dónde empiezo a ver los milagros? El primero es que Pipe, que está por aquí, gracias Pipe, pues él empieza una batalla legal para poder nosotros, pero la respuesta fue demasiado rápida, muy rápida, donde le decían a Famisanar que tenía que autorizar todo en la cardio. Es decir, no me podían mover de ahí. Pero la segunda fue que don Rafael Sandoval le asignan una silla mejor. Era una silla donde uno podía reclinar los pies. Y don Rafael le dice a la enfermera, no le vaya a contar a ella. Él tenía metástasis en el pulmón. Y le dice a la enfermera, yo estoy bien, a mí no me duelen las rodillas, no me duelen los pies, yo voy a poder soportar un poco más acá. Yo le cedo mi silla a Claudia. Así que a mí me dicen, tenemos una silla para ti, vas a estar más cómoda. Y yo salí feliz para mi silla. Y luego yo me entero que no era porque a mí me hubieran dado esa silla, sino que don Rafael me dio esa silla, me la cedió. Y fue ver en medio del desierto la bondad de Dios. De que puedes ver la bondad de Dios en medio de cualquier dificultad que estés viviendo. Lo segundo fue que a mí me decían en la clínica que yo era quizás de las únicas personas donde toda su familia la cuidara, que eso no se veía, pero mi familia fue un apoyo tan impresionante que era algo que yo no, de verdad, estoy muy orgullosa y muy feliz con mi familia, con mi hogar. Mi nuera llegaba en las mañanas, me bañaba, me cambiaba, yo pesaba 85 kilos, solo imagínense lo edematizada que estaba. Y mi nuera, yo no sé, tenía una facilidad, pues esa enfermera, porque ella no dejaba que allá me bañaran, ella me bañaba, me peinaba. Y luego llegaba mi hijo Daniel, luego llegaba mi esposo. Tuve que romper mi vulnerabilidad porque ustedes no saben uno como mujer cómo se siente cuando un hijo lo baña o le pone el pato. Fue muy difícil para mí. Yo lloré, yo le decía a Dios, se está rompiendo todo en mí.
pero fue un milagro para mí. Lo tercero es que el páncreas se tenía que recuperar solito. Ellos solo podían monitorearme. Y de un momento a otro el páncreas paró, dejó de autoeliminarse y empezó a recuperarse. Yo recuerdo haber llamado al pastor y haberles escrito a Milenita y a Sandrita y pedirles que oraran por mi páncreas, porque si yo no me recuperaba el páncreas no podía salir de la unidad de cuidados intensivos y ya llevaba tiempo en la unidad de cuidados intensivos. Entonces ese fue un milagro también. Pero el tercer milagro, y quizás más importante, es que mientras que yo creía que Dios estaba, que yo estaba abandonada por Dios, Dios había levantado un ejército, literal un ejército, que a nivel mundial estaba orando por mí. Familias de la iglesia, ustedes, familias, estaban orando por mí. Pero había gente orando por mí, iglesias en Argentina como la iglesia Origen, en Chile la iglesia Maipú, la iglesia de Bethel en Ruider, California, iglesias en Estados Unidos, en Chicago, iglesias en Ecuador, iglesias en Puerto Rico, la iglesia de Puerto Rico orando por mí. Iglesias aquí en Colombia. Mi esposo fue a montar bicicleta y no pudo montar bicicleta ese día, porque cuando llega le dice uno de los líderes de Casa sobre la Roca: hemos determinado todos los miércoles a las 5 de la mañana orar por Claudia Milena. Y Guillermo se quebrantó porque yo eventualmente montó bicicleta con ellos, pero ver que esta iglesia había tomado la determinación de orar por mí, yo dije, Dios me ama mucho. Y se demostró que hay una batalla espiritual, literal una batalla espiritual por mi vida, y que Dios levantó guerreros cuando yo no tenía fuerzas para levantar mis manos. Aquí en mi casa, discípulos de Cristo, la pastora Susana, 8 días de ayuno, guerreando. Ella decía, yo sentía que era una batalla espiritual literal. Entonces la iglesia discípulos de Cristo, Berna, Bosa, el norte, Villa Javier, todas estas iglesias orando por mí. Y yo le decía a Dios, ¿quién soy yo? Dios me estaba demostrando su amor al colocar guerreros a nivel mundial, literal, para batallar por mi vida. Pero también en la clínica, la manera como me cuidaron y me amaron, mi esposo es testigo. A mí las enfermeras me trataron como si yo fuera de su familia. Las más ancianitas me saludaban dándome un beso en la frente. Si yo decía tenía dolor, venían corriendo y me atendían. Fueron tan extremadamente especiales. Los médicos que Dios puso, como el doctor Moreno, tan atento. El último día le hice una pataleta, lloré porque me quería ir para mi casa. Y pues me dejó salir después de la pataleta. Guillermo decía, ya no llore más. Y yo no, yo me voy para mi casa ya. Pero cuando llego a mi casa, en 8 días yo ya no tenía oxígeno. En 8 días ya me estaba moviendo por toda mi casa. Así que cada detalle de lo sucedido podía ver cómo Dios ponía su mano, cómo Dios era bueno, detallista hasta en decir, voy a poner en el corazón a alguien que te dé una silla para que puedas estar bien y no te duelan tanto tus rodillas. Ese es el Dios que nosotros tenemos y que merece ser amado, adorado y que todas las alabanzas sean para Él. Y creo, pastor, que es muy importante resaltar ahí la semilla que siembras. Porque yo les voy a confesar algo aquí a la iglesia, y el pastor también me lo decía cuando estuvimos hablando, cuando me visitó en la clínica, y es que uno siembra una semilla. Yo nunca pensé que fuera tan amada por ustedes, iglesia, de verdad. Muchas gracias por ese amor, porque nunca imaginé que fuera tan amada, ni por mi iglesia, ni por mi familia a ese punto.
Y una enfermera me decía, Claudia, simplemente es la semilla que sembraste. Y yo les pregunto a ustedes en sus hogares, en sus casas y en sus vidas, ¿qué semilla están sembrando? Porque si ustedes siembran la semilla del amor y de la bondad, ese es el fruto que van a recoger, porque lo dice la palabra de Dios. Lo que siembren es lo que van a cosechar. Así que usted empiece a preguntarse hoy, ¿usted qué está sembrando? Porque si usted siembra amor, misericordia y bondad, cuando lleguen los momentos difíciles, usted va a recoger amor, misericordia y bondad. Lo que más aprendí de Dios es que Él es muy fiel, que Él no abandona a los que ama, que cuando estamos en las circunstancias difíciles, como dice su palabra, Él nos toma de su mano derecha y nos dice, no temas, yo te ayudo. Yo tuve una fuerza sobrenatural, es decir, yo no sé cómo logré soportar los exámenes de gases arteriales que eran casi diarios, pero yo tuve una fuerza y hoy entiendo que esa fuerza vino de Dios, porque Él se perfecciona en nuestra debilidad. Y no era que yo era fuerte, era que Dios era fuerte en mí. Era que Él estaba dándome la mano para que yo pudiera poner el brazo y me hicieran todos los exámenes que me hicieron. Eso lo aprendí de Dios. La fidelidad de Dios y su lealtad es inquebrantable para los que ama. Que es poderoso, también aprendí. Así que yo ahora, como nunca, creo que Dios puede sanar lo que sea. Lo entiendo. Puede sanar lo que sea. A mí me trajo de entre los muertos. Si a mí me literal resucitó, lo puede hacer con cada uno de ustedes en las circunstancias que estén viviendo, sea financiera, sea relacional, sea de salud. Pero también aprendí de mí misma que tenía que soltar. Que siempre le decimos a Dios en las canciones, te entrego todo. Y cuando te pide todo, ahí es donde tú dices, yo tuve que aprender a entregarlo todo. Jenny, antes de yo entrar a la hospitalización, me mandó un mensaje con una predicación del pastor Dante Gebel. Y ese mismo día, más tarde, Lida Yuriet desde España me mandó una predicación de su pastor de la iglesia. Y lo curioso es que las dos predicaciones eran acerca de Abraham subiendo el Moriat para llevar a Isaac y entregarlo. Y yo ese día le dije a Dios, sin saber lo que esperaba, pues si yo tengo que entregarlo todo, lo voy a entregar. Pues yo tuve que vivir el Moriat, subir hasta el Moriat. Y tuve que subir el Gólgota y entender el sufrimiento de Jesús porque fue muy doloroso. Pero tuve que aprender a entregarlo todo. Recuerdo cuando llegó el notario y entregué Hidroconsulting. Cuando se fue el notario yo lloré. Porque ha sido el esfuerzo de muchos años. Pero entregué la empresa. Me desprendí totalmente. Firmé y le entregué la empresa a mi esposo. Recuerdo cuando leí que no iba a haber Navidad, entendí que también tenía que entregar mi ministerio y quizás fue de las cosas que más me dolió. Que no iba a poder estar ahí con los discípulos que no sabía por cuánto tiempo. Que no iba a poder predicar y que no sabía por cuánto tiempo, pero lo entregué mi ministerio. Cuando empecé a ver mi cuerpo como estaba y sabía que mi cuerpo tenía que volver porque tuve que empezar, de pronto ustedes no lo saben, pero tuve que aprender a tragar. Porque por el tubo que tuve que volver a empezar a tragar, no era capaz de tragar. Tuve que aprender de nuevo a caminar y hasta respirar. Caminar se me hacía muy difícil, muy difícil. Y tuve que entregar mi cuerpo y cuando me vi que ya bajó la inflamación y era piel y huesos, tuve que entregar mi cuerpo y decirle a Dios, te entrego mi cuerpo. Y ahí entendí que era entregarlo todo, porque
fui capaz de entregarle todo a Dios. Pero llegué a una conclusión final, y es que Dios nunca te quita. Si tú quieres, entregas, pero nunca te quita. Y cuando sucede algo como esto, es porque Él te quiere entregar algo mucho más grande. Porque Él solo poda a los que dan fruto. A los que no dan fruto los quema, recuerden eso, está en Juan 15. Pero los que dan fruto Él los poda. ¿Pero para qué los poda? Para que den más frutos. Y para que yo pudiera ser digna de confianza. Ya no me iba a llamar solamente hija, sino también amiga. Y podía ser digna de confianza. Porque había pasado la prueba. Había salido como un obrero aprobado. No había perdido mi fe. Ahora me podía entregar mucho más. Porque iba a ser digna de confianza.